Le debemos entrevistar a Paola Torres, la cual trabaja en la empresa de manufactura de Flex. I am the Latin America director for DigiKey in Mexico. DigiKey is a leader in distribution electronic components, and my responsibility is to be managing all the activity, marketing, sales, and everything in Latin America. And these components are sold to electronic manufacturing companies in different areas like production, design, and innovation. ¿Qué características consideras que son las ideales para la formación de equipos que generan ideas innovadoras? Pues como lo mencionas, creo que el liderazgo, la responsabilidad, el compromiso, el desarrollo de las ideas y no sé, como ese tipo de cosas. Creo que sí es como fundamental la responsabilidad y no estar tan cerrado, ser siempre abierto a las otras ideas y desarrollarlo. I think we have two different leadership. The company itself internally, they have a innovation old school leadership because the company is 50 years old. The people outside of the company that is not incorporated like me, we are distribution in the world. I prefer the kind of leadership I have, that I am completely independent, free to innovate and to establish different activities, marketing plans, promotion, even taking business decisions by my own. Every day I've been pushed by the industry itself, because we supply components to the companies that are creating new technologies for the world. We need to be very innovative in what the world needs. So what we are innovating is to propose alternatives to different specific components that they are normally used, and we need to propose new technologies. It's something that DigiKey, the company, is doing very well all the time. It's in the top of what the technologies are doing, and then we bring the components to adequate to those needs. Realmente, no sé, como empresa tienen muchísima cultura o comunicación, entonces sí es como una empresa donde se apoyan todos o hay comunicación entre los equipos. Y creo que es una buena empresa porque sí tiene como liderazgo o actividades como para detonar el crecimiento profesional de las personas. La conducta laboral que yo veo en los líderes es muy de seguir el ejemplo, de dar sus instrucciones, digamos, basado en datos. También es muy de escuchar lo que dice el resto del equipo. Considero que un equipo multidisciplinario siempre es muy acertado, que involucre a personas que tengan conocimiento en diferentes áreas. Una lluvia de ideas siempre es útil. I prefer the kind of leadership I have, that I am completely independent, measured by results, but not really micromanaging my activity. You know, I don't have, although I report to the vice president and people above me, I am completely independent because they trust in my knowledge and my experience. So I need to accomplish some objectives, but I am very independent and free to innovate and to establish different activities, marketing plans, promotions, or even taking business decisions by my own. So I like to be that way. That is, I think, more modern. Me ayuda mucho, es una herramienta que tiene la empresa que me recuerda diariamente de cuáles fueron las actividades que me quedaron pendientes el día anterior. Tanto Green Belt y todo lo que sigue, Yellow Belt, Black Belt, las herramientas de Lean, lo que mencionas como introducción financiera, lo que creo que también es importante dentro de la empresa, y pues manejos correctos de las actividades, o sea, sí, organizarlo. Por ejemplo, el análisis de causa raíz, o sea, saber que tenemos un problema, pero tener como la iniciativa o como la duda, ¿sabes? O sea, siempre encontrar la causa, no como algún parche, no algún problema. Por ejemplo, los 5 whys como herramientas Lean y ese tipo de cosas. There is a system it's a system internally in DigiKey that is based on customer satisfaction, because we are delivering products, and this delivery product needs to be measured in customer satisfaction.
in 4 areas. Is on-time delivery is the main metric. On-time delivery is key for DigiKey. It's our heart. The product needs to be arriving on time, and our differentiation in the market is our fast response to the customer. Is mainly what we measure all the time. And of course, we have different other measures, the level of sales and what kind of technologies the people is using, but the main topic is on-time delivery. Dan como apoyo en las mejoras que tienes o en las ideas, entonces siempre estás como apoyada y pues te ayudan a ser mejor persona y a tomar mejores decisiones. Siempre hay cosas nuevas por aprender, innovaciones, mejora continua y pues no estar, siempre buscar más, hacer más con menos, que creo que es como lo fundamental en el departamento. Creo que el entrenamiento es importante en 2 áreas específicamente, para evolucionar en la actividad que tú estás haciendo y por otro lado, poder aprender también de lo que se hace en otras áreas. Hay apoyos por parte de la empresa para continuar con los estudios. Hay actividades relacionadas a apoyos sociales que la empresa impulsa. In this particular company I work right now, the personal development is different for me, because I am outside of the corporation, that the company is in the United States. So I am the responsible for Latin America, but there is a bunch of opportunities globally. I receive benefits for being foreigner employee, regular, like health insurance, life insurance, and things like that. But I would like to have, being completely honest, more the benefits that the people in the US, they have. Benefits like in study a master or different degrees, and the company pay for that. So that I think is perfect. Como te menciono, creo que lo más importante de la organización donde estamos es como el crecimiento y el apoyo. Entonces eso es Un bueno beneficio para nosotros. importante. Es un beneficio. Y pues también a lo mejor los horarios, las prestaciones que tiene la empresa como tal, la convivencia con las personas y el aprendizaje que llevamos día a día. Sí me ayuda a no llevarme más trabajo a casa o las prioridades que defino. Entonces eso también es importante. Adquirir todo el conocimiento necesario para, pues sí, para desarrollarme ya sea aquí o en otra empresa fuera de Flex. Y lo que me gusta pues es la mejora y saber más de procesos, porque pues tenemos varios procesos dentro de la misma planta y pues creo que eso sí nos podría ayudar a crecer en cualquier otra industria. Procuro dedicarle al trabajo 100% las horas que son del trabajo y salir en punto de mi hora, no dejar actividades pendientes para no tenerme que quedar más tarde, porque quedarme más tarde representa robarles horas a mis hijas. Pero básicamente lo que me motiva día a día, lo que me levanta en las mañanas a ir a trabajar, en primer lugar, son mis hijas. Aprendo cosas nuevas, eso es lo que más me gusta. ¿Qué me hace sentir respetada? Pues que mi opinión se escuche. Yo creo que eso es lo más importante. Por ejemplo, en un buen ambiente de trabajo, donde el trabajo que estés haciendo se refleje y se vea como de valor agregado, donde haya compañerismo, de prestaciones sobre que sean superiores a las de ley, obviamente que sea un buen nivel salarial. To review the critical opportunities of business every day, and based on that, my agenda is scheduled, because part of my job is to visit customers. So I define which customers I need to visit. And when I visit, I mean visit can be meetings like this after pandemic, in Zoom. So I prepare my agenda based on the top priority customers. And then important part of my job, that is mainly in the afternoons, is to develop new markets, to keep our job in the regular business hours, no more than 5:30 p.m. And I try to accomplish that every day, even if I am traveling. But it's difficult because sometimes when you are traveling, you need to answer emails during extra hours at night or things like that. But mainly what I try to do. And the rest of my day after 5, I invest in myself a lot lately. For example, I am doing right now learning another language. I like to read. And of course, important part of my time is with my family, with my kids.
I keep my mind and my brain working. Is keep me busy and happy. And to be a person, to be an active person, I can be an active mother because my number one important thing in my life is my children, my kids, and I think to be active, I can help them to grow, and also we can interact more because I like to be active in the world.